Las órdenes de protección en favor de mujeres en riesgo de sufrir daños son medidas cautelares contempladas en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Este tipo de herramientas son contempladas en el Código de Procedimientos Penales y tienen como objetivo prevenir que las mujeres padezcan violencia o sean asesinadas. Ante la ola de feminicidios ocurridos en Jalisco en los últimos años, se afinó esta medida, esta herramienta que son las órdenes de protección para precisamente prevenir más daño hacia las mujeres. Saludo con mucho gusto a Erika Córdoba, ella es coordinadora jurídica del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Erika, bienvenida. Gracias, muy amables. María Guadalupe Ramos Ponce, ella es coordinadora del Comité Latinoamericano y del Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres. Guadalupe, bienvenida. Gracias, un gusto estar aquí. María Isabel Gallaga González, ella es directora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en contra de las Mujeres de la Fiscalía General del Estado. María Isabel, bienvenida. Gracias. Y Perla Castellanos, ella es hermana de Alexandra, quien lamentablemente fue víctima de un feminicidio. Perla, bienvenida, muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, pues el tema es muy sensible. Yo le preguntaría primero que nada a Erika, esta herramienta de las órdenes de protección, ¿cómo consideras que han funcionado? ¿Cómo considero que han funcionado? Pues desafortunadamente sí tenemos que reconocer que no están funcionando como deberían de estar funcionando. Sin embargo, estamos ocupadas en crear nuevas estrategias en conjunto con la Fiscalía para estar trabajando en que estas medidas se mejoren en su implementación, que es donde entendemos que pueden estar fallando. Es decir, nadie duda de la bondad de estas medidas, pero claro, en la aplicación es cómo está fallando. Exactamente, las medidas son buenas, el hecho de que estén contempladas en una ley de acceso para las mujeres a una vida libre de violencia y que estén contempladas también como marco normativo, además en conjunto con las que se pueden utilizar como medidas cautelares una vez que son tocadas por el Código Nacional de Procedimientos Penales, indudablemente son herramientas buenas, porque además la ley de acceso no solamente limita a las que vienen contempladas, a las 3 modalidades que vienen contempladas ahí, sino que a cualquier otra que puedan necesitarse para el caso en concreto. Aquí lo que realmente falta es una estrategia que es la que estamos actualmente elaborando y trabajando en conjunto con la Fiscalía para poder dar una mayor efectividad y que realmente no pasen nuevos casos como el lamentable caso de su hermana. Bueno, Guadalupe, esta fue una de las herramientas de las que tanto se habló a partir de que en Jalisco se decreta una alerta de violencia en contra de las mujeres. Así fue, ¿no? Bueno, mira, está contemplada en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Hay 2 mecanismos de protección para las mujeres. Uno es un mecanismo individual, que es precisamente las órdenes de protección, y el otro es mecanismo, que es un mecanismo colectivo, que es precisamente la alerta de violencia contra las mujeres. Entonces son 2 mecanismos de protección, uno a título individual, otro a título colectivo. Si bien ya estaban contempladas en la ley y estaban contempladas incluso en el Código Penal, no se aplicaban en gran medida por desconocimiento. ¿Sí? Nosotros tuvimos reuniones previas con la Fiscalía, esto fue con la Fiscalía y con el Instituto Jalisciense de las Mujeres en la época de la anterior presidenta. Sí, Mariana Fernández, en donde nos dimos cuenta que no se estaban aplicando porque ni siquiera las conocían, ¿no? Entonces, se presentó un informe como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, presentamos un informe aquí en Jalisco en donde acreditamos porque esa información la solicitamos vía Ley de Transparencia, cómo no se había emitido en los últimos años ni una sola orden de protección, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hizo a partir de ese momento? Capacitar y sensibilizar al personal, sobre todo de la Fiscalía, para que conociera estas herramientas y se pudieran comenzar a implementar. Sin embargo, eso no fue suficiente, porque luego pasamos del desconocimiento y de la no emisión de estas órdenes de protección a emitirlas, pero así como que si fuera no sé, cualquier otra cosa que se da con mucha facilidad, sin que tuvieran un efecto importante en la vida de las mujeres. ¿Por qué? Porque justo como lo señala la abogada, no existe una estructura de la Administración y de la Procuración de Justicia que le dé seguimiento a esas órdenes de protección. A ver, deja regresarme un poco. Sí. Cuando tú dices que había desconocimiento en el caso de las órdenes de protección, ¿te refieres a los funcionarios que tenían que tramitarlas al menos?
Me imagino que la ciudadanía menos la conocía, las víctimas, ¿no? Exacto, o sea, si no la conocían los funcionarios responsables de la aplicación de la ley, mucho menos la ciudadanía. O sea, las mujeres no sabían que contaban con esta posibilidad, con esta herramienta de protección, porque tampoco nunca se las ofrecían, iban y denunciaban violencia, jamás les señalaban que había un mecanismo del que podían hacerse valer para ser protegidas, ¿no? Entonces, pasamos en este proceso, te digo, de sensibilizar, de formar, de capacitar. Sin embargo, no hay esta estructura que le pueda dar seguimiento y soporte a una orden de protección. A ver, ¿qué nos dice la Fiscalía al respecto? María Isabel. Sí, mira, efectivamente, a partir del 2008 se empiezan a emitir órdenes de protección, específicamente, como lo mencionaba nuestro Código de Procedimientos Penales estatal, únicamente para delitos de violencia en contra de las mujeres. Sin embargo, a partir de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto fue el 5 de marzo del 2016, empezamos ya a tener físicamente y también darle seguimiento a esas órdenes de protección. Específicamente tampoco existía un área en donde únicamente se trataran de la investigación de delitos en contra de las mujeres, sino que era general, en donde se investigaban delitos de menores, de trata de personas, de mujeres también, de delitos sexuales, pero pues era en el mismo paquete iba todo. Sin embargo, pues temas tan importantes, tan delicados, como es posible que no se le diera la importancia debida por separado, una especialización para cada uno de los delitos. Sin embargo, es precisamente a partir del 2 de octubre del año 2015 que iniciamos nosotros con esta unidad especializada para la investigación de delitos cometidos en contra de las mujeres, en donde ya específicamente nos especializamos en delitos de violación, de violencia contra las mujeres, de amenazas, lesiones, todo lo que implica todos estos delitos que atañen específicamente a una mujer. Y incluyen la capacitación, quiero suponer. Así es, y es a partir de este momento que inicia la capacitación en materia penal y en materia de implementación de órdenes de protección. Y efectivamente también a la postre también ya contamos con un área que también le da seguimiento a estas órdenes de protección. De hecho, actualmente contamos con un call center de seguimiento para medidas de protección, que esto es nuevo. Esto apenas tenemos de marzo del año pasado para acá, es decir, apenas tenemos un año. Ahorita nos platicas más, María Isabel, sobre este call center. Yo quiero preguntarle a Perla Castellanos, seguramente ustedes, y en tu familia me refiero, Perla, saben perfectamente, por experiencia propia, los alcances de estas órdenes de protección. Así es, Carlos. Bueno, realmente nosotros tampoco sabíamos tanto. Realmente la ignorancia general en la que es la población femenina, y yo creo que de todo tipo, es muy alta. Tuvimos que ir, que acercarnos, que preguntar, y aún así también, pues encontramos deficiencias por parte del personal. Supongo que pues, dentro de que lo mismo es nuevo todo esto, digo, hubo algunas deficiencias que bueno, yo no digo que por causa de las deficiencias del sistema haya ocurrido lo que ocurrió con mi hermana, pero sí es entonces cuando nosotros empezamos a saber qué es lo que podíamos hacer. ¿Cómo fue en el caso de la orden de protección que tenía su hermana? ¿La tramitaron? ¿Se las ofrecieron? ¿Alguien los asesoró? ¿Cómo fue? Tuvimos que hacer mucha presión con ella porque obviamente las mujeres violentadas tienen mucho miedo de acercarse. En el caso de mi hermana, pues bueno, su marido trabajaba en la fiscalía, es conocido por toda la ciudad y mucho más lo que es en el medio político. Entonces eso le dificultaba a ella acercarse, ya sea a derechos humanos o a la fiscalía, o sea, todo eso fue muy difícil para ella por eso, porque era como decir cosas de alguien tan respetable. Entonces, que pues, o sea, ahora sí que tuvimos que obligarla, tuvo que haber violencia, o sea, tuvo que haber golpes, moretes, sangre, para que entonces ella se animara a ir a la fiscalía y pusiera la denuncia, la primera que hubo. Fue una denuncia por agresiones y de ahí se derivó una orden de protección. Así es. ¿Les explicaron? Ella, en teoría, ella tenía la orden de protección. Ya la tenía. Porque pasaban eventos en los que ella no era agredida, pero ella no podía poner una orden, no podía ir a la fiscalía hasta que no hubiera sangre. ¿Pero por qué no podía ir? ¿Quién le había dicho eso? ¿O era un asunto personal?
Entre que era un asunto personal y cuando ella se acercó le dijeron, no, pero es que usted se ve bien, usted no está golpeada, usted no se le ve que tenga violencia. Le dieron una cita para estudio psicológico y se la dieron hasta marzo de este año. Entonces ella no hubiera llegado a la cita. Tuvimos que insistir muchísimo, hubo que hablar y suplicar que nos dieran una cita y entonces ella fue atendida a principios de diciembre. Es lo que se conoce, Erika, sí. Fíjate que es importante aquí entender que en México una de las grandes fallas que tenemos como sistema, y no solamente en el estado de Jalisco, esto es una cuestión generalizada y lo notamos mucho a la hora que estamos dando las capacitaciones. México tiene convencionalmente compromisos internacionales adquiridos en la materia de violencia de género, lo conocemos, es en el caso específico de la violencia en contra de las mujeres, es la Convención de Belén do Pará, es del año 98 y tuvieron que 94. Pasar casi, 98 es cuando ya es efectiva, y posteriormente tuvieron que pasar casi 10 años para que tuviéramos la Ley de Acceso de las Mujeres, que es la ley reglamentaria de esta Convención de Belén do Pará. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un salto cualitativo y cuantitativo por lo que hace al reconocimiento de la responsabilidad internacional por violación a derechos humanos. Hasta antes que tuviéramos la Convención de Belén do Pará en el ámbito interamericano a través de la OEA, se pensaba que violar derechos humanos siempre consistía en un actuar, en un hacer, no en una omisión. No en un dejar de hacer. Hasta que México firma esta convención, entonces los criterios a nivel nacional, por cuanto hace a las leyes, nos empiezan también a cambiar y entonces empezamos a modificar algunos códigos y algunas prácticas que se daban y que desafortunadamente, no vamos a mentir, en algunos lugares todavía se siguen dando por desconocimiento, y entonces entender que una mujer vive violencia, por ejemplo psicológica, era muy difícil, cuando indudablemente es la primera que aparece y la última que se detecta, porque en efecto tú puedes ver una persona físicamente, la ves perfectamente y no puedes asumir, o no se asumía en ese entonces que sufría violencia porque era violencia psicológica. Claro, y no había sangre, como dice Perla. Tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema aquí en Ruta 44. Ante los elevados casos de violencia y sobre todo los feminicidios desbordados, el 8 de febrero del 2016, Jalisco emitió una alerta de violencia contra las mujeres en 8 municipios de la entidad: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca fueron los lugares con mayor incidencia de violencia hacia las mujeres. Analizamos el tema de las órdenes de protección a la luz de lo que escuchamos hace un momento respecto a la violencia en contra de la mujer. Yo quisiera preguntarte, Guadalupe, ¿qué tan grave es este fenómeno en Jalisco en los últimos años? Los feminicidios, etcétera. Sí, bueno, desafortunadamente es una problemática que va en aumento, ¿no? Yo soy investigadora de esta problemática de ya hace 20 años. De 1997 al año 2005, más o menos, el promedio de mujeres asesinadas en el estado era 34 por año. A partir del año 2006 comienza a crecer de manera exponencial y aumenta el promedio más o menos a 78 mujeres asesinadas por año. Del año 2010 a la fecha crece de tal manera que son asesinadas más de un centenar de mujeres por año. Es decir, más de 100 mujeres cada año son asesinadas en Jalisco. El año pasado terminamos con 110 mujeres asesinadas. En lo que va de este año son 25 mujeres asesinadas. Es decir, va en aumento, pero además otro de los análisis que yo he realizado en esta mirada crítica de cómo ha ido aumentando, también he notado que los años electorales, y estamos en un año electoral, se incrementa exponencialmente, ¿sí? ¿Cuál es la razón? Podrá haber muchas explicaciones. Una de las que nosotras damos es que hay un debilitamiento de la autoridad, del ejercicio de la autoridad, y eso hace no solamente en relación a la violencia contra las mujeres o los casos de feminicidio, sino en todo el comportamiento delictivo aumenta, ¿no? Y bueno, lo estamos viendo en estos primeros días y meses en Jalisco y en Guadalajara. Y por otra parte, también
particularmente en relación con la violencia contra las mujeres, aumenta no solamente cuantitativamente, sino en relación a la forma en que las asesinan y la violencia extrema que se ejerce en sus cuerpos, ¿no? O sea, no es solamente que les priven de la vida, es la forma en que las matan, la violencia que ejercen, en muchos de los casos violencia sexual, antes, durante o después de la privación de la vida. Y esto, o sea, finalmente son cosas que llevaron a la tipificación del feminicidio a partir del 2012. Sin embargo, en donde ha habido deficiencias muy importantes es en la investigación de los casos de feminicidio, de tal manera que si bien, y ahora ya la Corte lo ha establecido de esa manera, toda muerte violenta de una mujer debe de investigarse bajo el protocolo de feminicidio, hasta este momento solamente se consignan el 20% de los casos como feminicidios, cuando en realidad, de acuerdo a nuestros estudios y estadísticas que llevamos, por lo menos el 80% de los casos de muertes violentas contra mujeres son feminicidios y solamente están consignando el 20%. El otro porcentaje lo consignan como homicidios, como parricidios, o sea, con otras figuras delictivas, pero invisibilizan de alguna manera el tipo penal de feminicidio. Ahora, María Isabel, el tema de los feminicidios fue un acto violento extremo, pero el caso de las órdenes de protección, esta fue una herramienta diseñada y se pretendía afinar para precisamente atender el tema preventivo de la violencia hacia las mujeres. ¿Qué ha pasado? Sí, efectivamente, como una política pública también preventiva para no llegar hasta esta violencia extrema en casos de violencia contra las mujeres, como es el feminicidio precisamente, es que se implementó como política pública el Centro de Justicia para las Mujeres, a su vez también la Unidad de Delitos contra Mujeres, y es la herramienta que nosotros utilizamos los funcionarios por conducto también de las comisarías de los diferentes municipios, en donde nosotros, los agentes del Ministerio Público, les pedimos que le den un seguimiento a estas órdenes de protección. A ver, muchas mujeres nos están viendo en estos momentos. Algunas de ellas tal vez son violentadas en casa. ¿Cuál es el camino que hay que seguir para solicitar una orden de protección? Únicamente presentarse ante las autoridades correspondientes, en este caso ante la agente del Ministerio Público, pero también nosotros en nuestra Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se establece que inclusive los síndicos y síndicas de los ayuntamientos de los municipios pueden otorgar esas órdenes de protección, así como también los jueces y juezas municipales. Perla no me dejará mentir que las comisarías acuden con las víctimas, van con ellas, les dan rondines de vigilancia, les preguntan cómo se encuentran y les llaman por teléfono. Este mecanismo que se utiliza con las comisarías es precisamente por la proximidad, por la cercanía que tienen los elementos policíacos directamente con los domicilios de las víctimas. Sin embargo, es lo único que requerimos, ¿verdad? No se requiere de que exista una violencia física, inclusive si hay una violencia psicológica y acuden con nosotros a solicitarla, o inclusive si no la solicitan y nosotros nos percatamos que es necesario que la víctima que está pasando por una situación de riesgo o peligro, nosotros también imponemos una medida de protección. No es necesario llevar pruebas periciales, estudios médicos, ni sangre de por medio. No. Inmediatamente que tenemos conocimiento de un hecho delictivo y aunque no sea hecho delictivo, pero que sí se advierta una circunstancia de riesgo o peligro hacia la víctima, inmediatamente nosotros imponemos una medida de protección. Bueno, esto es ahora, María Isabel. ¿No fue así en su caso, Perla? No sé tanto porque ellos hacen sus rondines, pasan, se están 2, 3 minutos y se van. A la hora que se hicieron estas agresiones a ella, desgraciadamente no coincidió con ningún rondín. De acuerdo. Entonces, y cuando a ella le hablaban si estaba bien, pues ella decía, bueno, sí, en este momento sí, pero me están acosando, entonces Me refería a que hoy se ha, digamos, perfeccionado un poco este tema de la denuncia. Cuando le ocurrió a Alexandra, lo que sucedió no estaba así. A eso me refiero. Así es. No estaba. ¿Cómo era entonces? Bueno, así pasaban, se estaban 5 minutos y volvían a pasar. Yo no sé cada cuánto tiempo estarían pasando. Yo no había vivido lo que es un rondín hasta ahora que también nosotros lo tenemos como víctimas secundarias. Sí. Pero
van pasando cada vez como un poco menos. No sé si cada día seamos más mujeres o sean más mujeres, pero también la vigilancia o la falta de personal, en ese sentido hace falta como, porque cada día es como más grande, entonces yo no sé si cada día pasan menos, claro. no sé qué es lo que pasa en ese sentido. Guadalupe, ¿quieres comentar algo? Sí, claro. Desafortunadamente el caso de Alexandra, Perla de la Familia, no es el excepcional, digamos, ¿no? Sino que hay muchos casos en donde aún contando con orden de protección las mujeres fueron asesinadas. Justo se acaba de cumplir ahora en el 10 de marzo un aniversario, el primer año del feminicidio de Alondra. Ella es una chica que, estando embarazada, en los últimos meses de gestación fue a denunciar la violencia, a solicitar una orden de protección. Llegó sumamente golpeada, así con este embarazo adelantado. Le emitieron una orden de protección que solamente es un oficio, que sí se lo mandan a las policías, le dan un teléfono en donde comunicarse y demás. Ella proporcionó un teléfono, no su teléfono, porque tenía miedo que si le llamaban el marido fuera a escuchar, a contestar, a darse cuenta. Dio el teléfono de su mamá. Por eso es que sabemos con certeza que nunca recibió una llamada, porque la mamá nunca recibió una llamada de la policía ni de nadie para verificar cómo estaba su situación de seguridad. Ella recién nació su bebé y el 10 de marzo, recién ella con su bebé así pariendo y todo, y fue asesinada a golpes por el tipo. De tal manera que incluso sigue prófugo. O sea, aquí hay más cosas que rodean a esto de los feminicidios. El tema de la impunidad, la gran mayoría de los casos están prófugos, y luego en aquellos casos en los que sí están sujetos a un proceso y luego una sentencia, también nos hemos encontrado con que no les dan, que las sentencias son mínimas, o incluso tenemos casos documentados también, llegan a ser absueltos, en donde ya estaban acreditadas pruebas sobre la responsabilidad del feminicida y llegan a estar absueltos, ¿no? Claro. Erika, a veces la gente, la ciudadanía, desconfía de la autoridad, en el caso de las policías, la fiscalía, etcétera. ¿Pero qué ha ocurrido con el Instituto Jalisciense de las Mujeres? ¿Acuden más con ustedes? Sí, de hecho, pues recibimos desde llamadas, tenemos un área específica que es un área de asesoría, otorgamos asesoría jurídica, psicológica, pero estamos trabajando muy de la par con lo que es la Fiscalía, porque reconocemos que indudablemente ellos son el eje central en esta materia, es la parte de seguridad que necesitamos fortalecer. El instituto es consciente de que le corresponden las políticas públicas del Estado, y en ese tenor, a través de recursos federales, nosotros en el instituto bajamos 2 proyectos que ustedes saben, que es a través de PAIMEF y a través de transversalidad, y ahora con justamente el problema que tenemos con las órdenes de protección, uno de los ejes centrales que vamos a fortalecer, porque además emanan de un diagnóstico previo que se hizo derivado de la solicitud de alerta de violencia de género, que está enmarcada también en la Ley General de Acceso, porque por ahí veíamos en la televisión hace un momento que tenemos ya dictada una alerta por parte del Ejecutivo Estatal desde el febrero 2016. Sin embargo, en 2017 tuvimos una nueva solicitud que está dada por la ley federal, y entonces todavía no ha sido dictaminada. Estamos en ese proceso, tenemos trabajando muy de la mano con las dependencias. Eso ha fortalecido mucho al instituto, porque verdaderamente ahora lo que sucede es que sí nos hacen un poco más de caso, sí ya les tenemos un poco cansadas a las dependencias, pero les vamos a seguir teniendo cansadas, no hay de otras, es la única manera y el único camino. Y entonces, por ejemplo, por lo que hace a las órdenes de protección, en este caso vamos a bajar recursos federales para fortalecer un área que va a estar justamente en el área de la maestra Gallaga, en donde va a ser en 2 vertientes. Por un lado, vamos a realizar un diagnóstico. La maestra Maru Suárez es la que va a estar a cargo, esta investigadora, y con un equipo de investigadoras van a acompañar ese procedimiento o ese proceso que la Fiscalía con las policías municipales tiene respecto realmente a lo que pasa después de que se emite una orden de protección, para justamente poder verificar en dónde es que está la falla y en dónde entonces tenemos que centrar las fuerzas mayores y fortalecer esta herramienta que realmente es útil, es buena cuando realmente se está haciendo lo correcto. Entonces, por un lado se va a hacer el diagnóstico, y por otro lado
personal que va a estar a cargo de la maestra Gallaga, pues va a estar monitoreando o fortaleciendo esta unidad móvil que tienen ellos a través de la línea telefónica para justamente estar más al pendiente de qué pasa, porque ya no regresan o dónde viven, si cambiaron de domicilio, todos esos datos que necesitamos también tener para darles un mayor seguimiento y sobre todo fortalecer con ese diagnóstico en dónde realmente está la falla y con ello crear una estrategia que arroje ese mismo diagnóstico para que realmente se cumplimente esa parte de la ejecución de la orden de protección. Claro, muy bien. Tengo que hacer una pausa. Regreso con más de ese tema aquí en Ruta 44. Entre las medidas urgentes para atender el fenómeno de la violencia hacia las mujeres en 8 municipios de Jalisco, destaca la creación de un banco de registro de órdenes de protección, un protocolo unificado para su emisión y mejorar el banco de datos de agresores, acciones que siguen avance en el Estado. Hablamos de las órdenes de protección, una medida para contener la violencia en contra de las mujeres, el tema de esta semana aquí en Ruta 44. Erika, ¿cómo entender las fallas que se han tenido a lo largo del camino y cómo explicarle a la gente que nos está escuchando y después pedir confianza hacia la misma autoridad? Yo creo que primero cuando eso sucede es reconocer, como dice la doctora Guadalupe Ramos, indudablemente el instituto reconoce. Si algo ha dicho la doctora Erika Loyo, presidenta del instituto, desde el momento en que sucedió esta lamentable muerte de Alexandra, fue que teníamos que reconocer que como Estado estábamos fallando, porque no se trata de decir o echarnos la bolita y decir fue Fiscalía, fue Policía Municipal, fallamos como sistema. Y eso es algo que es lo primerito que se tiene que hacer para que las cosas puedan avanzar. En adelante, por supuesto, poner los ojos y centrar las acciones en donde esté fallando, justamente este diagnóstico que vamos o pretendemos hacer, aunado al personal que va a estar haciendo esa parte operativa, lo que nos va a arrojar es qué hacer ante las fallas que realmente podamos detectar como reales, como palpables, como mecanismo ya fuerte o más sostenido para que realmente esto no vuelva a pasar. Claro, Alexandra fue víctima de un feminicidio. Perla Castellanos, su hermana, nos acompaña aquí. ¿Por qué no nos cuentas algo, Perla, de lo que fue el peregrinar de Alexandra y su familia para denunciar lo que estaba viviendo? Sí, después de que le insistimos muchísimo en que pusiera sus denuncias, ella se acercó al Instituto Jalisciense, sí, es correcto, el de las mujeres. Y ahí fue donde la canalizaron y le dijeron que ahí no tenía que ir ella, que eso, pues no sé, ella tampoco entendía para qué era. Entonces le dijimos, bueno, pues entonces ¿a dónde tienes que ir? Entonces dijimos, entonces ve a la Fiscalía, o sea, ahí estaba la Fiscalía de la Mujer, no nada más la Fiscalía como Procuraduría que conocemos todos. Entonces fue ella cuando se acercó a la Fiscalía de la Mujer. Yo decía, o hace un momento te insistía en preguntar si realmente había sido el Instituto de las Mujeres, porque indudablemente, pues lo primero es reconocer, pero nos pasa muchísimo que hasta por oficio, hasta a través de resoluciones, se siguen confundiendo y nos llegan y nos notifican como Centro de Justicia al Instituto Jalisciense de las Mujeres. Todo el mundo pensamos que es así es, que es lo mismo. No, no es lo mismo. El Instituto Jalisciense de las Mujeres pues es quien dirige las políticas públicas o rectoras en materia de género en el Estado. Estamos ubicados en Miguel Blanco 883 en el centro, a un costado del Aranzazú, y nos confunden mucho con el Centro de Justicia, eso es lo que suele pasar. Pero en este caso ella dijo claramente que su hermana fue al centro, a ese edificio, y le dijeron que no podía, que ahí no le podían tomar la denuncia. ¿Usted acompañó a su hermana o cómo sabes? Yo no fui porque ella llegó, cada vez que llegaba después de una reunión, llegaba con nosotros a desayunar y a platicarnos todo lo que le habían comentado. Entonces, pues nosotros nos dijo que había ido ahí, entonces dijimos, no, es que no vayas ahí, ve a la Fiscalía de la Mujer, la que está ahí provenían los maestros y circunvalación. Ahora, Guadalupe, ¿no es lógico que una mujer que se sienta agredida busca
la protección de un instituto que en esencia está para atender a las mujeres? Sí, mira, de hecho tendría que haberle brindado la asesoría, aunque ahí mismo no le hubiesen tomado alguna denuncia o algo, pero le tenían que haber brindado una asesoría, porque ese ha sido uno de los grandes problemas que hemos denunciado, el peloteo que traen a las víctimas de una institución a otra sin resolverles, sin atenderles y sin que les den con certeza en dónde van a encontrar una respuesta para la problemática que están viviendo. Y eso es por un lado, pero por otro lado, es cierto también que al Instituto Jalisciense de las Mujeres le corresponde generar política pública, ¿no? Aquí es donde le toca asumir ese papel como tiene que ser. Yo sí, y aquí lo digo abiertamente, me parece que nos siguen quedando a deber desde el instituto las políticas públicas de prevención a corto, a mediano y a largo plazo. No hay que confundir una acción, un programa, un diagnóstico con una política pública. Una política pública es transeccional, va más allá de partidos, de ejercicios de gobierno y para que tenga un impacto en la vida de las mujeres, tiene que ser de manera integral, de tal forma que esté vinculada en todos los órdenes de gobierno. No existe, y te lo digo con toda claridad, no existe en este momento en Jalisco una sola política pública de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres que tenga un impacto efectivo en la vida de las mujeres para que disminuya la violencia. Mucho menos las órdenes de protección. Mucho menos las órdenes de protección. A ver, Erika, ¿quieres responder algo de eso? Sí, bueno, es que es fácil decir o aseverar que no existen cuando a lo mejor no... Es que dímelo, por favor, dime una para que me convenzas de que sí hay una sola política pública. Por favor, convénceme al aire de que sí hay. Tenemos nuestro programa aprobado, el CEPAEBIM, es el sistema. O sea, programas, acciones no son política pública. Son políticas públicas, son parte de las políticas públicas, porque justamente son la medida o la forma en cómo tú llegas a realmente a institucionalizar una política pública. No podemos olvidar que indudablemente este programa se aprueba en cada sexenio porque no podemos aprobar cuestiones que contengan o que impliquen un presupuesto porque la misma Constitución nos lo prohíbe para el siguiente sexenio. No es así, tendría que estarlo aprobando el mismo Congreso, sino que nosotros desde el Instituto al generar estas políticas públicas vienen ya enmarcadas en el proigualdad, o sea, no podemos estar alejadas de las que ya existen en el plano nacional. Como para clarificarle a tu auditorio en qué consiste una política pública, y voy a dar ejemplo de una política pública exitosa en nuestro país, que fue la reducción de la natalidad. Pasamos de una década en donde el promedio de mujeres, del promedio de hijos e hijas que tenían las mujeres en nuestro país, las familias en nuestro país eran de 7 hijas e hijos. Pasamos en una década a que tuvieran un promedio de 2 hijos. Hubo una política pública exitosa acompañada de campañas, acciones, y era transeccional, era integral y demás, porque lo que se buscaba era disminuir la natalidad. Si el Estado mexicano hubiera seguido con el ritmo de natalidad que teníamos en los años 70, en los años 50, 60, 70, ahorita estaría desbordado, no habría manera, estaríamos como en China, no habría manera de dar atención a los millones de mexicanos que seríamos. Entonces hubo una reducción importante en una década de la natalidad, por la implementación de una política pública exitosa que involucró a todos los órdenes de gobierno a nivel federal, estatal y municipal. Yo creo que la gente se debe acordar de de la familia pequeña vive mejor, claro. Y nos entró por todos lados y nos creímos que ese era el tipo de familia que queríamos e hicimos una reducción para tener 1, 2 hijos y ahora hay quienes ya ni hijos tienen, ¿no? De acuerdo. Ese es un ejemplo de política. A ver, María Isabel, yo ignoro si esto sea política pública o no, pero te quiero preguntar, para efectos prácticos de las órdenes de protección, si puede una persona que es víctima de la violencia acudir ante la policía municipal, ¿es la policía municipal o debería ser la policía municipal garante también de la orden de protección? Es decir, estar haciendo los rondines que dice Perla, acudiendo, etcétera. Y otra más, aprovechar la tecnología, un botón de pánico, etcétera, para la gente que está en el hogar y tiene un riesgo y que se active. No sé si es política pública, pero es una herramienta. Ahorita ya hay. Bueno, no sé, pero hace poco nos contactó la Procuraduría, no sé si también es Fiscalía la que está allá por el centro médico. Sí. Para llamarnos, por la calzada, para llamarnos a unas pláticas y conferencias para Código Rosa.
todo lo que es el código rosa, nos otorgaban un teléfono y para cualquier emergencia, cualquier cosa extraña, rara que viéramos, nosotros poder llamar al número y nada más dices que eres código rosa y enseguida te llega una patrulla. Muy bien. Sí, claro que sí. Eso no sé si sea tan nuevo, no lo sé, pero sí ya existía. Sí, ya tiene tiempo ese código rosa en el municipio de Guadalajara. Pero ella no lo tuvo, bueno, es que está en Zapopan, ella estaba en Zapopan. Sí. Falta la política pública, que vaya a todos los municipios, ¿no? Sí, sin embargo, cada uno de los municipios yo sí he advertido que están preocupados por esta violencia en contra de las mujeres, pero déjame comentarte que las medidas de protección, las órdenes de protección, no únicamente son para las mujeres, sino son para todas aquellas víctimas, ofendidos, que hayan sufrido algún hecho delictivo, aquellas víctimas directas o indirectas que sean de un delito, que sean a consecuencia de un delito. Es decir, si un hombre amenaza a otro hombre, también se le puede imponer una medida de protección. Perdón que te interrumpa. Cuando fueron conmigo a activar el código rosa, mi hermana dejó 2 hijos, una niña y 2 jóvenes, un hombre y una mujer. Yo le dije, oye, ¿y para ellos qué? Me dijo, bueno, pues solo la niña, el niño no. El joven no, porque pues es hombre. Le digo, ¿y qué hay para él? No sabemos. Entonces me dices que hay para hombres. Explicar a eso? ¿Qué ¿Y qué pasa con sus hijos, con la protección ahora que ellos pueden tener? Ahora están en Guadalajara, porque viven conmigo. Sí, claro. El Código Nacional establece que mientras exista una víctima se puede imponer una medida de protección. Y déjame decirte que las órdenes de protección no nada más son rondines de vigilancia, son bastante amplias. Ahorita les explico por qué. Entonces sí se pueden imponer a hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, a toda la persona que las requiera, siempre y cuando se encuentre en un riesgo o peligro y requiera una protección. Y de hecho, entonces, un ejemplo de que son parte de una política pública es que no es solamente el dictar una orden de protección, sino que va aparejada con capacitaciones que se han empezado a dar y que ya se daban en la Fiscalía por parte del personal de ellos, que van aparejadas, por ejemplo, con modificar la misma ley desde el mismo protocolo que se hizo a raíz de la política general que fue enmarcada en el informe que nos notificaron como parte del cumplimiento de la alerta federal, para que no nos dicten la alerta. Y entonces, por ejemplo, ya se publicó, ya fue publicado hace unos meses el protocolo para atender de una forma más eficaz las órdenes de protección, que tiene que ver con capacitación, que tiene que ver con la implementación y que tiene que ver con esa modificación, aunado además con este diagnóstico que se va a hacer. A lo que voy es que indudablemente las cosas por sí sola justamente no son acciones separadas, van enmarcadas en este proceso en el que está viviendo Jalisco, que es justamente este proceso de solicitud de alerta federal. A ver, nada más una duda por lo que planteó Perla. Se le da un teléfono con un botón de alerta rosa, ¿no? Código rosa. Sí. Código rosa. Así es. ¿Por qué no hay un código azul? Si hay un menor también, un varón afectado. Yo pregunté si podía hacer algún trámite en algún lugar para que él también tuviera alguna protección y me dijeron que en este momento solamente... Código rosa, pero no hay código azules, también hay víctimas que son varones. Así es. No, las órdenes de protección son en general para todas las personas que las requieran y que sean víctimas de un delito, ¿verdad? Son en general. Pero las medidas, cuando se decretó la alerta de violencia, uno de los puntos, de los 15 puntos que comentamos aquí, decía estandarizar las medidas y protocolos para las órdenes de protección. Hoy Guadalajara lo tiene, Zapopan no lo tiene. Tengo que hacer una pausa, regreso a las conclusiones del programa aquí en Ruta 44. De acuerdo con el Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de la Mujer, en 2017 se registraron en Jalisco un total de 104 feminicidios. En muchos de los casos, las mujeres habían denunciado la violencia de la cual eran víctimas y en algunos casos incluso tenían ya órdenes de protección emitidas por la autoridad. Es un tema polémico, lo sé, y es el que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Erika.
Gracias. Les comentaba que parte también de estas medidas que se están tomando para abonarle a la política pública que debiera de estar más fortalecida es justamente que en esta semana el instituto se reunió con la Agencia Metropolitana, con la Fiscalía, y aceptaron los municipios que conforman parte de esta agencia el poder colaborar con las investigaciones que se van a empezar a hacer para levantar este diagnóstico, y van a abrir, digamos, las puertas para que justamente se acompañe a la policía a la hora que va a hacer esa implementación, para que desde la parte docente de quien va a hacer esta investigación nos puedan aportar datos necesarios y verificar en dónde estamos fallando y fortalecerlos, ¿no? Entonces, sí abrieron las puertas los municipios pertenecientes a la Agencia Metropolitana y bueno, pues en ese camino estamos. Muy bien, Guadalupe Ramos. Sí, mira, yo decirte primero, hacer un reconocimiento, justo porque yo creo que es importante también para el auditorio no quedarse con este panorama así de fatalidad en donde no se ha hecho nada, y no, sí se ha hecho, sí hay avances, y el principal avance que hubo en nuestro estado es que se reconoció la problemática, y ese es un gran avance. Antes de este gobierno, y lo digo así con toda claridad, era la política del avestruz, ¿no? De esconder la cabeza abajo de la tierra y no solamente no reconocer el problema, sino además señalar que en el estado no existía, que no había asesinatos de mujeres, que no había feminicidios y que por eso no era necesario. Imagínate, en el sexenio de Emilio González Márquez se rechazó el recurso que existía para la creación del Centro Integral de Justicia para las Mujeres. Se rechazó el recurso, ¿no? Porque con este argumento de que no era necesario en el Estado. Entonces yo creo que ese fue el gran avance, reconocer el problema y comenzar con acciones que fue la propia creación del Centro de Justicia, la creación de la unidad especializada en atención de violencia contra las mujeres, la implementación de las órdenes de protección, la propia alerta de violencia contra las mujeres, la activación. Todas esas han sido medidas que ahora nos permiten ver y decir con toda claridad la existencia del problema, diagnosticarla, pero hasta ahí. Ahora hace falta la implementación de estas políticas públicas de las que hablo para que a corto, mediano y largo plazo tengan un efecto en la vida de las mujeres, para que no vuelvan a existir los casos como los de Alexandra, que son tan dramáticos, porque además el caso de ella nos ejemplifica que aún teniendo una orden de protección, aunque ella hizo lo que le tocaba, ella acudió a las autoridades, tocó puertas, pidió ayudas, y con todo eso fue privada de la vida, fue asesinada, y ahora hay toda una tragedia que vive no solamente la familia, porque esa es una tragedia que vivimos como sociedad, ¿no? Entonces nos toca mucho por hacer socialmente para mirar la violencia, denunciarla, pero también a las autoridades para que las mujeres que van y que denuncian violencia nunca más vuelvan a tener que gritar y emitir esos gritos de ayuda al vacío, sin que sean escuchadas y sin que sean atendidas por las autoridades. Ahora, Guadalupe, tú haces un momento el caso de las instituciones. A raíz de este problema se reconoce, se crean las estructuras institucionales para atenderlo. El problema es su implementación. El problema es su implementación, exactamente. En relación con las órdenes de protección, por ejemplo, no hay una estructura, y la propia maestra Gallaga, que además tiene mucha sensibilidad para atender el tema, ella sí, pero, y lo acabamos de ver ahorita, ella le queda tan claro, pero luego no todo el personal que está a cargo de ella puede tener esas claridades y esa sensibilidad, y por eso es que hubo quien le dijo al chico que él no recibía la protección y la chica sí. Eso es un absurdo, eso es hasta por lógica, ¿no? Pero eso hay una evidencia de que no toda la gente que está en la fiscalía está capacitada, está sensibilizada, pero sobre todo lo más importante, que no existe este protocolo de acción para que todo mundo esté haciendo lo mismito y que sepan qué tienen que hacer, qué estructura y qué pasos tienen que seguir cuando se emite una orden de protección. Tal vez ahorita que le toca intervenir a Isabel pueda señalar un poco más, porque nos quedamos con que, y a lo mejor la gente no entiende, que una orden de protección no solamente con el auxilio policiaco, incluso una orden de protección puede ser solamente, hay mujeres que dicen, yo lo único que quiero es ir a recoger mis cosas de casa, ¿no? Mis papeles importantes, mi documentación, porque ya me quiero ir, ya me están esperando en otro estado de la República. Necesita ese tipo de acompañamiento, de ayuda, y esa
A eso se refiere una orden de protección. Hay otras más que pueden ser urgentes, hay otras que no son tan urgentes y que pueden recibir otro tipo de tratamiento, pero de eso hay que darlo a conocer a la ciudadanía para que sepa qué puede esperar de la autoridad, pero la autoridad también tiene que saber exactamente qué pasos dar para que pueda brindar ese acompañamiento. María Isabel Gallega, tus conclusiones. Sí, gracias. Bueno, decirles que el objetivo que tenemos todas las instituciones, todas las personas que nos encontramos de una forma u otra involucradas en el tema de las mujeres, el objetivo es el mismo: ayudarlas, estar con ellas, acompañarlas y que no ocurran tragedias como la que ya tenemos, la que tuvimos tan terrible. Pero sin embargo, efectivamente, esas medidas de protección no únicamente son rondines de vigilancia. Efectivamente, nosotros acompañamos a las víctimas las 24 horas de todos los días del año. El Centro de Justicia para las Mujeres se encuentra abierto y ahí se encuentran nuestras instituciones. Anteriormente, si una mujer había sido agredida, no tenía un lugar a donde acudir. Y sin embargo, ahora puede acudir. Estamos nosotros ahí para ayudarla. Tenemos un refugio, inclusive un albergue temporal en donde ella puede llegar, bañarse, dormir, comer. Todo el apoyo, el auxilio que ella requiera lo va a encontrar ahí con nosotros las 24 horas de todos los días del año. Y además, si es necesario desocupar al agresor del domicilio en donde habitaba, en ese domicilio conyugal, nosotros también dictamos una medida de protección para desocupar inmediatamente al agresor del domicilio. ¿Y es rápida la medida? ¿Se dicta inmediatamente? Inmediatamente. Tomamos una denuncia e inmediatamente se dicta la orden de aprehensión, la orden de protección de desocupación, y en ese momento se le acompaña a la víctima para reintegrarla a su domicilio, pero inmediatamente sacamos del domicilio al agresor, independientemente de que sea casa del agresor, que sea casa de la suegra, de quien sea, de un hermano, de quien sea la casa. Nosotros procedemos inmediatamente a la desocupación, siempre y cuando nosotros tengamos esa suficiencia de datos de prueba para poder dictarla. Por un lado. Por otro lado, también es una medida de protección el hecho de que las mujeres aceptaran albergarse o refugiarse cuando tenemos un riesgo o peligro inminente. A todas las mujeres que se encuentran en estas circunstancias, Alexandra, también se le invitó a que en lo que seguía su proceso, ella fuera a un refugio temporal. Sin embargo, entendemos que ellos, como también tienen sus diferentes funciones, su trabajo, sus hijos, su familia, que también pueden refugiarse con todo y sus hijos e hijas, su familia. Pero, sin embargo, en ocasiones no aceptan este tipo de ayuda. También cuando nos dicen que requieren sacar las pertenencias de su domicilio, también hacemos el acompañamiento correspondiente para que ellas logren sacar sus pertenencias y poder estar en un lugar diferente, claro, con alguna red de apoyo familiar para que ellas puedan continuar con su vida. Y hacemos también, inclusive, si es necesario, acompañarlas, que ellas estén en otro lugar o en otro municipio. Inclusive la medida de protección nada más se dicta en Guadalajara o en Zapopan, o donde se encuentre la persona, ¿verdad? Si la víctima vive en un lugar pero trabaja en otro y constantemente acude con una amiga en otro municipio, se dicta la medida de protección en los distintos municipios para que ella pueda estar acompañada y que la autoridad, además las policías municipales, estén enteradas de que existe un foco rojo en esos domicilios y que va a ser necesario muy posiblemente que acudan inmediatamente hacia la autoridad. Pero otra cuestión, con medida de protección o sin medida de protección, cuando hay un hecho delictivo, las autoridades, las policías municipales, estatales, inmediatamente tienen que acudir al apoyo de la víctima. Claro. No necesitamos una orden de protección cuando hay un hecho delictivo que se está cometiendo. Muy bien. Perla Castellanos, tus conclusiones de este tema. Gracias. Bueno, pues digo, veo que ha habido algunas modificaciones, lo cual pues sí nos da mucho gusto. Yo quiero agradecerle a las autoridades, realmente la Fiscalía, a partir de que pues desgraciadamente mi hermana falleció, se movilizaron, se hicieron investigaciones, se está trabajando bien. El fiscal nos ha apoyado muchísimo, ya que bueno, pues esta persona era alguien importante en el medio, entonces lo veíamos muy complicado, y la verdad es que
ha habido bastante buena respuesta por parte de la Fiscalía, el fiscal, toda la gente que ha estado en la investigación han sido muy profesionales. La verdad es que en ese sentido ya no hemos estado en contacto con la Fiscalía de la Mujer porque bueno, ya tuvimos que estar en otras áreas, pero bueno, hemos aprendido muchas cosas que tampoco sabíamos que existía, que había, y también hemos visto que hay muchas modificaciones muy buenas para todas. Que aún así, digo, va habiendo fallas, cada vez somos más, pero yo creo que poco a poco, con el apoyo de nosotras mismas, se va a poder hacer algo más. Muchas gracias, Perla. Gracias, Erika. Guadalupe, muchas gracias. Un gusto estar acá. Y María Isabel, muchas gracias. Sí. Y creo que el tema nos queda varias cosas que comentar, así que si les parece los convoco en otra ocasión sí. Y repetimos y hacemos una segunda parte del programa. Me quedan algunos segundos, como siempre, una reflexión final. Hay un camino muy largo todavía por recorrer en esta materia. Hace un momento decía Erika que los alcaldes, la autoridad municipal aceptó reunirse con la agencia metropolitana. No tendrían que preguntarles, tendrían que convocarlos a que vayan. No está en manos de una decisión generosa de alguien. Tiene que ser obligatorio para poder trabajar contra este problema. También hay esfuerzos aislados, aunque las medidas de la alerta de violencia contra las mujeres decía, protocolos unificados, esto no ha ocurrido. En Guadalajara se trabaja de una manera, en Zapopan se trabaja de otra, etcétera, etcétera. Parece que en torno a este tema hay una deuda todavía, y el problema es que es tan grave lo que están enfrentando las mujeres en Jalisco, que en lo que duró este programa, seguramente alguna otra mujer fue violentada en estos minutos que duramos hablando. Es decir, no hay que planear, hay que actuar. Muchas gracias y hasta la próxima.